La floresta somos todos. Muy bien, hermanos. Estamos entonces acá para tocar un tema muy espectacular para mí, pero también muy delicado, como siempre. Y vamos a leerlo y nos vamos a colocar sobre nuestros pies, abriendo nuestras Biblias. El primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 7. Vamos a colocarnos en nuestros pies todos, por favor. Vamos a honrar la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. ¿Ya estamos ahí todos? Dice la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo voy a leer en la otra versión, en la nueva versión. Dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Decía que era un tema muy especial y también difícil, hermano, porque el tema de la ansiedad es un tema que muchas personas piensan que eso es algo nuevo, pero el tema de la ansiedad es un tema que viene de los tiempos antiguos, desde antes de Cristo, y podríamos expresarlo que es un tema desde la creación. Lo que pasa es que hoy en día se ha manifestado de una forma más evidente por nuestro sistema de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? El tema de la ansiedad tiene un efecto en nosotros que nos debilita nuestra vida cuando estamos pasando por esto. Y esa debilidad trae como resultados en nosotros desconfianza y falta de certeza en Dios. Y esos dos efectos son devastadores para nosotros, porque traen otros sentimientos, trae preocupación a nuestras vidas, trae falta de fe. O sea que es siempre un problema bastante delicado. Por eso el apóstol Pedro en estos versos nos dice, nos insta y nos invita a que esa ansiedad se la dejemos al Señor. Pero tenemos que aprender, hermanos, a dejarle esa ansiedad al Señor. Más adelante vamos a mirar algunos aspectos de cómo lo podemos realizar, porque esto nos incluye a nosotros. Voy a dar algunas definiciones de lo que es la ansiedad. Y podemos definir la ansiedad como un sentimiento, definimos la ansiedad como una preocupación constante, podemos definir la ansiedad como una sensación, y vamos a hablar de cada uno de ellos. Porque es un sentimiento, la ansiedad es un sentimiento, hermanos, porque trae preocupación a nuestras vidas, y lo más tremendo es que comienza una preocupación como algo normal, pero muchas veces permitimos que esto crezca en nosotros, y podemos clasificar la ansiedad en tres puntos, digámoslo así: a corto, a mediano y a largo plazo. Un ejemplo, por ejemplo, cuando un padre y una madre van a tener su hijo, o van a tener familia, ¿qué pasa? Hay una ansiedad
En nuestra vida hay una ansiedad en el momento que nazca bien, que no le pase nada, etcétera, etcétera. Y caminamos de un lado para el otro. Pam, pam. Sí, parece que no pudiéramos controlar eso. Sí, eso es una ansiedad a corto plazo. También otro ejemplo es cuando vamos a presentar un examen, cualquier clase de examen. Nos preocupamos. Queremos que las cosas pasen rápido para no cargarnos. Ese es un sentimiento que a veces pasa rápido, ¿sí? Ahora, esa ansiedad también nos produce a nosotros, mientras esperamos, nos produce temblor en el cuerpo, nos duele el cuerpo. Esa ansiedad se puede convertir también en una carga en nosotros, mis queridos hermanos, en su momento. Una carga con la cual no podemos lidiar. Y lo grave es cuando se convierte a mediano y largo plazo. Ahora, la ansiedad es un tema. Es complicado, es complicado la ansiedad y se convierte en un sector o en un factor más bien negativo para nosotros. ¿Por qué? Porque ese nerviosismo que produce la ansiedad se convierte en preocupación constante. Y esa preocupación constante nos roba la paz que el Señor nos ha dado y no nos deja vivir tranquilos. Porque muchas veces nos entregamos a esa ansiedad día y noche. La ansiedad también la podemos definir como una sensación donde esa ansiedad muchas veces nos hace vivir como si estuviéramos viviendo en un infierno y quisiéramos que eso pasara rápido. Ahora, nosotros como hijos de Dios, entonces estamos exentos de la ansiedad. Claro que no, mi querido hermano. No, nosotros estamos todavía en esta tierra y estamos viviendo los mismos problemas que está pasando en el mundo, los mismos problemas familiares, etcétera, etcétera. Los estamos viviendo. La pregunta es cómo los estamos asumiendo. Si nos estamos dejando gobernar de esa sensación que produce la ansiedad. Debemos de aprender a llevar, a repeler esa sensación, porque a veces esa misma sensación de ansiedad nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque es tanta la preocupación muchas veces por esa ansiedad que no podemos orar. No nos deja ni siquiera leer la palabra. Y esa sensación nos invade nuestro pensamiento y no nos deja, hermanos, avanzar. Y tenemos que aprender a confiar en el Señor como parte de la solución para repeler esa ansiedad. Ahora, cuando pasamos por esta situación de ansiedad, hermanos, hay algo positivo de la ansiedad. Y es que la ansiedad, cuando llega a nuestras vidas, nos muestra quiénes somos, cómo estamos, y si reaccionamos de una manera bien, conforme a la palabra, entonces es como un examen que nos hace. Eso a veces es bueno, a veces, cuando es a corto plazo.
porque nos muestra cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida con Dios. Por eso es necesario, hermanos, entender que esto a nosotros como creyentes nos pasa. Y vamos a mirar algunos ejemplos, voy a mencionarlos porque no podemos ahondar mucho, pero voy a mencionar 4 ejemplos de ansiedad. Les decía que esto no es algo nuevo, esto es algo que se está dando y quizás para más adelante se vaya a ser más tremendo por la situación política, económica, de orden público, etcétera, etcétera, que ocurre en este país y que nosotros nos preocupamos también por eso. En Génesis 32 hay un caso con Jacob y Esaú, 2 hermanos, donde el cual Esaú le vende el ser el primogénito a su hermano, le vende la bendición de su padre, donde Jacob tiene que huir donde su tío Labán, pasar un tiempo allá, pero cuando él decide regresar, se llena de ansiedad, porque piensa que su hermano lo está esperando. Efectivamente, con 400 hombres lo está esperando. Y Jacob está lleno de ansiedad porque no sabe con qué intención lo espera su hermano, pero él en su mente le trabaja esa ansiedad y me imagino que cree que su hermano lo va a matar y le va a hacer una cantidad de cosas. Entonces este es un caso que nos muestra cómo un siervo de Dios, Jacob, está en medio de esa ansiedad causada por una relación rota, por una conciencia culpable de algo mal que él hizo. Qué interesante esto. Otro ejemplo está en 1 Samuel capítulo 1, donde Ana está angustiada y ansiosa por recibir hijos, por darle hijos a su esposo Elcana. ¿Por qué? Porque la segunda esposa de Elcana tenía hijos, Penina, pero Ana no le podía dar hijos y estaba ansiosa, preocupada, y vemos que esa ansiedad era un deseo insatisfecho al acoso de su rival. En Esther capítulo 4 vemos cómo el pueblo judío está angustiado por un decreto real donde el pueblo judío debía ser exterminado. ¿Quiénes estaban pasando por esta angustia? Específicamente muestran a la reina Esther, a Mardoqueo, y el pueblo estaba angustiado. Estaban pasando por un tiempo de ansiedad, el miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido trae en nosotros y trajo en ese tiempo ansiedad al pueblo, el miedo a lo desconocido. Y en el Nuevo Testamento también hay otros ejemplos. Vamos a mencionar la muerte y resurrección de Lázaro en Juan 11, versículos 21 y 22. Habían 2 hermanas ansiosas que querían actuar por encima de la voluntad de Dios. ¿En qué consiste ese actuar? Ellas le dicen al Señor: Señor, ¿por qué no intercedes? ¿Será que Dios no te va a dar lo que tú pidas? Estoy parafraseando esos 2 versículos. Pero ahí ellas tenían la intención
de pedirle al Señor algo por Lázaro después de que llevaba 4 días de muerte o muerto. Pero no sabían que venía una gloria mayor, que había un propósito con la muerte de Lázaro, mis queridos hermanos. Había una gloria mayor con la muerte de Lázaro, porque posteriormente el Señor lo resucitó, pero estas 2 mujeres querían que la cosa fuera rapidito. Y es normal, eso es normal, que nosotros deseamos que las cosas siempre estén bien y que todo se solucione rapidito. Pero no es posible en muchas ocasiones. Como un aspecto, como el primer aspecto, hermanos, debemos de entender que la ansiedad la utiliza el maligno como arma. Ahora, el maligno la utiliza como arma y nosotros lo permitimos, porque sabemos que esto nos enfría, que esto nos aleja del Señor, y más sin embargo, caemos en una angustia muchas veces por todo. Y muchas veces hasta estamos preocupados por el qué dirá la gente. Muchas veces nos preocupamos, ¿por qué nos miran así? Muchas veces nos preocupamos, ¿qué estará pensando de mí? Y cosas muchas veces que no tienen un valor. Hasta muchas veces pensamos qué pensará Dios de nosotros. Y nos atormentamos con pensamientos, hermanos, que no vienen al caso en el momento. Y todos estos pensamientos nos roban bendición de Dios, porque eso es lo que el maligno quiere, que pensemos de esa manera, que nos preocupemos por cosas que no valen la pena. Y esto es uno de los dardos que el maligno utiliza más, hermanos, la ansiedad. ¿Ustedes sabían que la ansiedad no tiene edad? Desde el más pequeño hasta el más grande lo cogen, lo toman. A corto, mediano y largo plazo. En los niños me tocó vivir esto, hermanos. Una pareja se separa y el esposo llega a despedirse de sus hijos y el niño se le aferra al pie, gritando: papi, no te vas, papi, no nos dejes. Esto es algo real. Ustedes saben cómo nos sentimos o cómo me sentí yo en el momento que escuché estos gritos, que eran gritos de un hijo que quiere a su padre, que no quiere que su hogar se destruya, hermanos. Un niño también se estresa a veces por un juguete, por una discusión con otro joven o con otro niño. Por eso la ansiedad no tiene edad, hermanos, y los problemas familiares afectan a nuestros niños. Responsabilidad de nosotros como padres, porque no pensamos en ellos, sino pensamos en nosotros. La ansiedad, hermanos, ha aumentado en estos tiempos. Les decía, por tanta dificultad, y el maligno utiliza todas estas circunstancias porque quiere ver al pueblo de Dios destruido, porque quiere
vernos en sufrimiento, porque quiere vernos mal todo el tiempo, porque siempre el maligno quiere hacernos sentir peor. Esa es su labor. Nos hace preocuparnos por cosas, vuelvo a repetir, que no tienen importancia. A veces el maligno juega con nuestra mente y nosotros lo permitimos. Y no debe de ser así. No debe de ser así, porque nosotros tenemos que entender que la demasiada preocupación, la excesiva preocupación, trae consecuencias para nosotros, y es nuestro segundo aspecto. La ansiedad ataca nuestra vida. ¿Cómo así que ataca nuestra vida? Claro, trae trastornos a nuestra mente, trae trastornos a nuestra vida diaria, trae cargas pesadas con las cuales no podemos soportar. Y el Señor, su deseo y dentro de su voluntad está que le podamos a Él dejar nuestras preocupaciones, aunque como humanos no podemos dejarlas, pero vuelvo a repetir, a corto plazo es más saludable que a mediano plazo y a largo plazo, porque ya trae consecuencias, mis queridos hermanos. También, hermanos, ataca nuestra vida y nuestra salud con depresión. Esa depresión nos quita la paz, la seguridad. Y esa depresión, cuando nos quita la paz, la seguridad, se convierte en tristeza, quitándonos toda la alegría, quitándonos gozo. Y a veces es un desánimo. ¿Y sabe cómo expreso yo el desánimo? Como cuando a uno le sacan toda la sangre con una jeringa, que queda uno desalentado, sin ganas de nada. Pero eso lo causa la ansiedad cuando le estamos permitiendo que esté gobernando nuestro pensamiento y nuestro corazón. Es más, no nos podemos confiar de nuestro corazón, mis queridos hermanos, cuando ocurren estos problemas, o decir, esto va a pasar, o una cantidad de cosas, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos que fiarnos, confiar, acercarnos a Dios de una o de otra manera, hacer hasta lo imposible para estar en esa comunión con el Señor. La ansiedad ataca nuestra vida porque nos obstaculiza los propósitos que Dios tiene en nosotros. Es más, muchas veces esa ansiedad nos quita el deseo de vivir. Lo pensamos. Y en la Escritura hay muchos ejemplos de eso. Muchas personas que fueron tomadas por la ansiedad en el momento de algo o por una circunstancia y desearon no existir. Les puedo mencionar uno: Jonásito. Vamos a compartir más adelante sobre el libro de Jonás, y ahí vamos a ampliar un poco más lo que estamos expresando. Pero es así, hermanos, no podemos permitir entonces que la ansiedad ataque nuestra vida, ni permitir que el maligno nos arrincone, ¿sí?, manejando nuestro pensamiento y aún influyendo en nuestro corazón para destruirnos, mis queridos hermanos. Ahora, hemos dicho entonces que hemos
Hemos mirado algunos conceptos de la ansiedad. Hemos dicho que la ansiedad es un arma que el maligno utiliza. Y hemos dicho que la ansiedad ataca nuestra vida. Ahora, ¿cómo encontrar una salida para la ansiedad? Dice entonces el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a echar esa ansiedad? ¿Cómo creemos o cómo vamos a poder entregarle eso al Señor? Es la pregunta. Esa palabra echar significa que es una acción para esforzarse por arrojar algo lejos de nosotros. ¿Cómo así? Entonces, lo que quiere el Señor es que nosotros nos despojemos, que lo quitemos de nosotros para Él tomar esa preocupación, para tomar esa angustia, para tomar ese dolor que estamos sintiendo en ese momento. Entregarle las cargas a Él. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es liviano, liviana mi carga. Cambiemos de carga, nos dice el Señor. Y nosotros tenemos que dar ese paso de fe, de poderle entregar nuestras preocupaciones a Dios. El hecho de nosotros entregarle la ansiedad o las cargas a Dios no significa que las dificultades se van. Tenemos que entender esa diferencia o hacer esa diferencia. El hecho de que yo tenga un problema, que lo descargue en Dios, no significa que el problema se fue. No, el problema puede estar ahí, pero yo ya no me estoy haciendo cargo de él. Estoy confiando en que el Señor lo va a tomar, en que esa paz que sobrepasa todo entendimiento está gobernando mi corazón, y no el problema, no la dificultad, no la ansiedad. Y eso lo tenemos que poner en práctica. Dice la Escritura, Deuteronomio 31:6, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Promesa del Señor. Una de las actitudes que nosotros debemos de tomar frente a la ansiedad es conocer la palabra y afianzarnos de las promesas que el Señor nos ha dado. Aquí hay como 3 promesas en ese versículo. Para muchas personas, hermanos, es vergonzoso poder expresar que está pasando por ansiedad. Y no hay que sentir vergüenza, porque por acá pasamos todos. Y yo les voy a contar, a manera de ilustración, hace 2 meses yo tuve un accidente. En parte de eso fue por la ansiedad de llegar ligero a la iglesia. No me da pena decirlo. Pero al menos la ansiedad, uno aprieta el acelerador, y ahí es donde ocurren muchos accidentes. Y sencillamente puede comprender uno muchas cosas. ¿Qué saqué yo de bueno en ese tiempo de ansiedad y en ese accidente? Que tenía que hacer un pare a ese afán, a ese modo de estar viviendo constantemente con el afán y la ansiedad. Y les cuento, bueno, en el momento, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Ahí sentado en el piso. Pero fue un mes
de quietud en relación con Dios es especial, porque ahondé mi comunicación, mi relación con el Señor. Y como les digo, hay que sacar lo bueno de las cosas que nos suceden y no guardemos esa ansiedad para nosotros. Continuando con el tema, no guardemos la ansiedad para nosotros, expresémosla, hablemos con alguien, hable con sus pastores, porque la tendencia del ser humano es que cuando está cargado, explota. Y no podemos llegar a ese punto. Tenemos que darle solución a las cosas antes de que exploten. Y la palabra del Señor, hermanos, está llena de aliento, de consuelo, de verdad aplicables a nosotros cuando estamos ansiosos y cuando estamos pasando por estos tiempos. Por eso Pedro nos insta a echar vuestra ansiedad en Dios, porque Él se preocupa por nosotros. Y muchas veces entonces nosotros no queremos echar nuestra ansiedad y arrojarla, tirársela al Señor, sino que muchas veces queremos cargar y realmente a veces terminamos agotados. Y tenemos que hablar de un tema, hermanos, que es importante, como la rendición, rendirnos a Dios, porque a veces no nos rendimos a Dios, no entendemos el significado de lo que es rendirse ante el Señor. ¿De qué manera entonces podemos nosotros combatir, afrontar la ansiedad? Primero, confiar en Dios, confiar en Jehová, confiar en su amor, en su cuidado, en entregarle las cargas con las que no podemos lidiar. Muchas veces el padre y la madre están lidiando con un hijo rebelde y se cargan porque no hacen lo primordial, que es doblar rodillas en confianza al Señor. Un esposo o una esposa inconversa, ay, 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 qué tropel. Al principio es muy bueno, pero después se ven los conflictos reflejados por la diferencia espiritual. Hay cargas con las que no vamos a poder, mis queridos hermanos. Segundo, deleítate en el Señor. ¿Cómo nos deleitamos en el Señor? Armándonos con la Escritura, memorizando las palabras, los versículos, porque a través de esa palabra el Señor nos da la fortaleza y no nos permite que la ansiedad nos golpee, no permite que el maligno nos lleve a lugares oscuros. Y no hay disculpa, hermanos, para no hacer el ejercicio de memorizar la palabra. Esto es como cuando en el colegio uno dice: yo no entiendo la matemática. Créame que no le entra un número, porque usted ya se bloqueó desde su cabeza, no entiende nada. No les quiero decir cuántos años repetí en tercero de bachillerato, hasta que cogí una álgebra de Baldor y me puse a estudiarla por mi cuenta, pude entender que sí. Entonces, a veces bloqueamos la mente diciendo: no, yo no entiendo la palabra, no, es que yo no soy capaz. Claro, ya estás bloqueado. Y no, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos enseña la palabra de Dios.
Y se lo digo, hermanos, porque me disculpan que me coloque como ejemplo, pero estas son vivencias. Yo recién convertido, una de las primeras cosas que le pedí al Señor es que pudiera aprender su palabra, que me acordara siempre capítulo, versículo, y empecé de a poco, y gracias a Dios me permitió y me permite todavía memorizar la palabra, hermanos, porque es importante tenerla en la mente para bajarla al corazón, para que ella actúe conforme a lo que ha sido enviada para nuestras vidas. Tercero, encomienda a Jehová tu camino. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es interesante, hermanos, porque si no encomendamos cada día, cada momento al Señor, entonces no va a pasar muchas cosas buenas en nuestra vida. Como cuarto, guarda silencio ante el Señor. Calla y espera. Tenemos que aprender, hermanos, a callar y a esperar delante de Dios para que Él pueda darnos nos pueda orientarnos a lo que debemos de hacer. Esperar para que Él obre. Porque es que es interesante, hermanos, porque a veces pensamos que es que el Señor está muy lejos de mi problema. Y no. Dios está ahí al lado de nosotros, por promesa. Porque tenemos algo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Por lo tanto, Dios está en nosotros. Y esa es la forma de manifestarse de Él en cada uno de nosotros. Pero el Señor es respetuoso y espera que lo llamemos, que lo busquemos, que confiemos en Él, que vayamos en fe, creyendo que Él puede. Iglesia, no calles, no calle frente a la ansiedad. Busque ayuda, primero del Señor y segundo, busque de sus pastores orientación, que es la labor de nosotros, orientar a la Grace para que el Señor haga lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros. Porque el pastor también pasa por lo mismo que pasa la oveja. Lo que pasa es que el pastor tiene más responsabilidades delante de Dios. Pero son las mismas situaciones, mis queridos hermanos, y por eso no podemos decir dónde está Dios. Ahora, avivemos o busquemos o pidámosle a Dios que nos ayude a mantener esa confianza en Él, con el fin de no somatizar la ansiedad en nosotros, porque enferma el cuerpo. Conocí una mujer, compañera de cuarto de hospital hace ya muchos años, donde la ansiedad la llevó a un problema neurológico, donde su cuerpo se paralizó de acá hasta abajo. Y Dios mío, ¿qué hace uno ahí? Hablarle la palabra, darle palabra de consuelo en el momento. Pero esa ansiedad a largo plazo es la que produce una enfermedad en nosotros y de la cual nos tenemos que cuidar. ¿Sí? Y mis queridos hermanos, quiero dejarles unos versículos que nos hablan de la ansiedad, que nos ayudan a fortalecernos. En la Biblia hay muchos, créanme que aquí me faltaron de los que les voy a leer, tenemos tiempo,
Dice Salmo 46, 1, 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en el momento de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Salmo 23, 4, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 91, 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 62, 1 al 12, está larguito, voy a leer solamente este pedacito. Solo en Dios hallará tranquilidad mi alma, solo de Él viene mi salvación, solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, jamás resbalaré. Salmo 118, 5, 29, Salmo 43, Salmo 37, 5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará o Él actuará. Salmo 119, 28 y 29. Mi alma está consumida de tristeza, fortalécela con tus promesas. Quita de mí el camino de la mentira y dame la bendición de tu ley. Salmo 102, 1, 4. Jehová, oye mi oración, llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído y en el día que te invoque, apresúrate a responderme, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Salmo 121, 6, 5 al 8. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, te protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Salmo 94, 19. Cuando la ansiedad era grande dentro de mí, tu consuelo me trajo alegría. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y les digo, hay muchos Filipenses en el Nuevo Testamento, hay cantidad. Entonces, mis queridos hermanos, confianza, certeza, fe, es la que estamos necesitando para combatir esta ansiedad.